Ya, esta es nuestra segunda clase sobre números enteros y también abordar algunos problemas de la capa mil, ya, con álgebra. Entonces, vamos a retomar aquí algunos problemas sobre operatorios enteros. Aquí tengo el problema 4 y veo que hay potencias, hay paréntesis y hay multiplicaciones con divisiones que están juntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Detectar lo que yo puedo realizar primero. En este caso, yo puedo realizar esta suma de paréntesis, la puedo realizar al tiro, ¿cierto? Me quedaría 6 menos 3 al cuadrado. Eso dijimos que era diferente a cuando está con el paréntesis, ¿no? ¿Cierto? Sí, Eso es diferente. Entonces acá esto es menos 9 sería 9. Me quedaría menos 9. Y acá, ¿qué se hace primero? Como tengo una división con una multiplicación junta, ¿cierto? Yo debería partir de izquierda a derecha. Entonces voy a hacer esto primero. Me daría más 4. Esa división me da más 4 por 2. ¿Sí? Si yo lo hiciera esta multiplicación primero, quedaría 8 dividido en 4 que es 2. Está distinto, ¿no? Porque acá esa multiplicación después al final me da 8. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es lo correcto? ¿Esto primero o esto primero? Al final es una convención que dice que yo tengo que partir de izquierda a derecha, ¿ya? Cuando tengo ese tipo de mezcla entre multiplicación y división. 6 menos 9 es menos 3. Y me quedaría menos 3 más 8 5 positivo. O sea, alternativa C, ¿ya? Esa es la idea. Uno podría ir dudar qué se hace primero, si es la multiplicación o la división, acá, pero es una regla, ¿no? Una convención. Si hubiera un ujú, paréntesis, por ejemplo, si fuera así, ahí claro, estoy obligado a hacer esa multiplicación primero. El paréntesis me indica que eso tiene prioridad, ¿ya? No hay duda, ¿cierto? ¿No? no, Ya, voy a pasar a la siguiente. Esta es una resta básica, no creo que sea tan difícil. Esta creo que da la alternativa B, ¿no? Yo tengo la respuesta, sería 76,606 menos 29,78. Sí, era la B. Más restar, la primera está diferencia. Acá igual, pues, tengo paréntesis y adentro del paréntesis hay otro paréntesis. Entonces, voy a mantener el paréntesis de afuera y voy a trabajar aquí primero, ¿sí? Aunque yo tengo ahí dos posibilidades. Una posibilidad sería realizar el paréntesis de adentro, que daría menos 2 y después multiplico. Menos 2 por menos 2 me daría 4. Y la otra posibilidad sería hacer un cálculo mediante la distributividad. O sea, multiplicar así y multiplicar así. Me quedaría menos 2 por 2 y menos 4. Y menos 2 por menos 4 sería menos, más 8, más 8. Y eso al final me da 4. Entonces, en este caso yo podría hacer cualquiera de los dos caminos. Voy a elegir el primero, que es trabajar lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Pero en casos algebraicos, por ejemplo, si yo tuviera, en vez de este 4 por una X, uno está obligado a hacer distributividad. Estaría obligado a hacer este por ujú, este y este por este. Eso hay que tener como claro. Pero aquí tengo esa libertad de elegir cualquiera de los dos caminos. Luego aquí también yo tendría dos posibilidades. Eh, Seguir trabajando adentro y cambiar el signo al final, o con este menos de afuera cambiar el signo de todo lo que hay adentro. Pero si cambio el signo de lo que hay adentro, cambiaría, por ejemplo, este 4 sería menos 4 y este menos cambia a este o cambia a este, pero no cambia los dos al mismo tiempo. Entonces, que ten cuidado, que haría, por ejemplo, más 2 por menos 2, pero no cambia los dos números, no me quedaría así, no me quedaría de esa manera, que sería un error, mm, ¿ya? Entonces uno puede ir aprovechando los problemas y viendo quizá algunos detalles. Entonces voy a ujú, mantener el paréntesis afuera, trabajar adentro, me quedaría 4 más 4 y me quedó menos, dentro del paréntesis va a quedar 8, así que esto es menos 8, y ahí terminé, ¿ya? Hay detalles porque cuando uno de repente escoge caminos un poco extraños, hay que tener cuidado. Este menos, al final, le cambia signo algo.
al 4 y a este menos de aquí. O también podría ser al menos de allá, pero tendría que mantener el menos de aquí. ¿Por qué? Porque Mm, en el segundo caso tengo una multiplicación. No están separados los números mediante una suma o una resta. Esa es la cosa. Que al final esto es un solo término, no son dos, ¿ya? ujú. Son dos. Ya, pues sigamos. Después yo le mando este PDF. Ya. Ya. En el problema 13 es simplemente evaluar. Evaluar esta expresión cuando m vale tanto y n vale tanto, ¿cierto? Pero que hay que tener cuidado de que el m es negativo. Entonces, cuando nosotros reemplazamos un número negativo en una expresión, y si hay multiplicaciones, potencias, hay que tener mucho cuidado con reemplazarlo sin paréntesis. La idea es reemplazarlo siempre con paréntesis para evitar el error. Entonces, me quedaría así. M sería menos uno por n menos m. Entonces, n vale 2, no hay problema con eso. Menos m, menos menos uno. ¿Ya? Uno podría hacer el cálculo mental, pero ahí uno se arriesga a equivocarse. Pues me queda m menos uno. Ahí no le puse paréntesis, no es necesario. Menos m, sería menos 2. ¿Sí? Entonces, ese menos de afuera lo mantengo. Menos uno por 2 más uno. Aquí hay un por que lo puedo repetir. Y dentro del segundo paréntesis me quedó menos 3. Tendríamos menos uno. Esto me da 3 por menos 3. Saqué este paréntesis porque no es necesario, porque lo que está dentro es positivo. Y ahora tengo una multiplicación con tres factores, veo el signo que me da, que es más, y 3 por 3 9. Por uno da lo mismo. Teoría 9 positivo. Ya la TCA. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso, no? Mm, No. Si yo tuviera, por ejemplo, m cuadrado menos n, ese fuera el problema. Como el m está al cuadrado, también reemplazo con paréntesis. De esa manera. Ujú, Porque sabemos que menos uno cuadrado con paréntesis no es lo mismo que si yo hubiera reemplazado así. ¿Sí o no? Porque ahí me ujú, daría menos uno todo esto. Ahí habría un error. Entonces, esos son los errores que uno podría cometer. Ahora, si el exponente, por ejemplo, acá en este caso fuera un 3 ahí, yo lo hago de esta manera, me queda menos uno menos 2 igual menos 3. Si yo lo hubiera reemplazado sin paréntesis, así, igual me hubiera dado bien, ¿o no? Pero es porque tuve suerte. ¿Por qué? Porque cuando tengo un exponente impar y la base es negativa, me da negativo. Entonces, en ese caso me salvé, ¿o no? Me salvé ujú, porque da lo mismo si le pongo paréntesis o no. Pero si este exponente es par, fuera 2 4 etcétera, ahí ya no, tengo un error. Hay casos y casos donde a veces el error particular no me lleva a un error general, ¿cierto? ujú. Me salvé. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien en todos los casos. La idea es ya. Después, cuando aparecen preguntas más conceptuales, hay que tener cuidado. Por ejemplo, en esta pregunta 14 hay varias preguntas juntas, ¿sí? Hay varias preguntas que involucran conceptos de primos, de compuestos. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cuando me preguntan de esta manera, uno puede ver que la mayor parte de las veces es difícil que le coloque la alternativa A verdadera, aunque también podría ser, también podría ser, ¿cierto? Por eso uno podría quizá empezar a revisar desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si le colocan verdadera la A, uno gasta menos tiempo. Entonces yo le coloco la verdadera, por ejemplo, entre la C y la D, y la persona empieza a revisar desde la A algo que trabaje más, ¿no es cierto? Entonces eso Mm, es común en algunas evaluaciones para que el estudiante pierda tiempo. Entonces le colocan las preguntas iniciales más difíciles y la persona se queda pegado ahí y no hace las más fáciles que están al último. Eso también a veces pasa en algunas evaluaciones. ¿Ya? Pero no importa, voy a partir igual de la A, pero sabemos que podemos revisar las últimas por si acaso, ¿cierto? ujú, Entonces dice, ¿el número 2 es un número compuesto? Falso, porque yo sé que es primo, ¿no? Entonces, si yo dijera que la proposición P va a ser
2 es un número primo. Primo. Yo sé que esto es verdadero, ¿no? Por lo tanto, cuando yo niego esta proposición, yo digo no P, sería 2 no es primo, no es un número primo. Va, entonces no. 2 no es un número primo, eso es verdadero. ¿Sabe? Falso, perdón. Falso. Sí. Y en el caso que me dicen que 2 es un número compuesto, esa es la negación de ser un número primo, en los naturales, excepto el uno que el 1 no es ni primo ni compuesto, pero se supone que cuando un número no es primo, tiene que ser compuesto, excepto el uno que está fuera de la categorización, ¿cierto? Porque el uno no es ni primo ni compuesto. Entonces, si yo conozco lo verdadero, es que esta proposición 2 es un número primo, yo al negar esto, niego toda la proposición, me queda que la negación, que 2 no es un número primo, es falso. Por eso esto es falso, porque ser número compuesto es equivalente a no ser primo, excepto el caso del uno que queda afuera, ¿cierto? Esa sería la idea. Dentro de los naturales. Así que sería falso. Después dice uno. Entonces, Ujú. ¿compuesto qué es? Un número compuesto es aquel número en los naturales que no es primo. O sea, que tiene más de dos divisores positivos. Por ejemplo, el 4, si yo saco los divisores del 4, los divisores positivos, ¿cuáles son los divisores del 4? Uno, 2 y 4, ¿o no? Entonces tiene más de dos divisores positivos, tiene 3. En cambio, si yo calculo los divisores positivos del 7, tiene 2, 1 y 7, ¿no? Entonces el 7 es primo. ¿Está bueno? Entonces, yo coloqué ahí en el Mm. resumen la definición de compuesto y el uno va a ser un tercero. O sea, el uno no es ni primo ni compuesto. Ahora estoy mostrando, porque al final lo saco de la categorización. Pues digo que los primos son mayores que uno. Bueno, acá yo puse los números primos son aquellos enteros positivos mayores que uno que tienen solo dos divisores distintos. O sea, eh, supone que estoy hablando de divisores positivos distintos. Aquí yo puse cuatro divisores, más menos uno, más menos tres. Por ejemplo, en estricto rigor, todos los divisores de un número primo son cuatro. Por ejemplo, voy a poner todos los divisores de 7. ¿Cuáles son los divisores de 7? Uno menos uno, 7 menos 7. Por eso le coloqué 4, ¿cierto? Pero casi siempre uno trabaja con Mm. los positivos nomás. Pero en estricto rigor, un número primo tiene cuatro divisores. Solamente que los negativos no los Mm. ocupo. Ni menos uno ni menos 7, eso no lo utilizan. ¿Ya? Pero eso pasa, porque en Mm. estricto rigor son cuatro. Pero cuando uno enseña esto partiendo en sexto básico, quinto básico, como uno no ha enseñado los números negativos, generalmente se enseña así, pues como que tienen dos divisores nomás, uno en sí mismo. Por Mm. eso queda como la confusión a eso. Y después cuando uno saca el máximo como un divisor, también pues, utiliza solamente los divisores positivos. Y acá, eh, yo hago una definición de números compuestos así como súper simple, que dice que son todos los números enteros positivos mayores que uno, que no son primos. Los primeros números compuestos son 4, 6, 8, 9, etcétera. Si Mm. yo calculo los divisores de cada uno de ellos, va a tener más de 2, 3, 4. Por ejemplo, el 15, ¿qué divisores tiene? El 15 tiene divisor 1, 3, 5, 15. Tiene 4. Hay otros que tienen bastante. Y eso igual es súper importante conocer como a nivel cultural. Por ejemplo, el 12. ¿Cuáles son los divisores positivos del 12? Tiene 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿no? Mm. Tiene 6 divisores positivos el 12. En cambio, el 10 tiene menos. Los divisores positivos del 10 sería 1, 2, 5 y 10, ¿no? Tiene 2 menos. Entonces, es más útil ocupar el 12 que el 10, como en una base de un sistema. Entonces, desde algunos tiempos ya de los babilonios, creo que incluso los sumerios, utilizaban la base 12 por lo mismo, porque contaban acá con los dedos, con las divisiones que tienen estos cuatro dedos, contaban así Mm. porque
llegaban hasta el 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que con el pulgar iban contando las divisiones de los otros cuatro dedos. Base 12. ¿Y eso por qué generalmente se ha hecho? Porque tiene más divisores. Por eso uno compra en docena y vende en docena. Que las docenas las puedo repartir en cuatro personas, en seis personas. En cambio, cuando tengo 10, el problema que tengo cuando hay 10 es que no puedo dividirlo en tres, por ejemplo. Si yo tengo 10 vacas, no puedo dividirla en tres personas, porque va a quedar una vaca sobrando. Entonces no podría partir la vaca en tres ujú, pedazos. Porque son elementos que no son partibles, o sea, divisibles en el sentido físico. ¿Cómo reparte una vaca en tres personas? Es complicado, ¿no? Tendría que turnarse para utilizar la vaca. O huevos, que echa a perder el producto. Entonces, a nivel social se ha utilizado harto la docena, yo creo que por eso. No tengo mucha evidencia, pero creo que es por eso. ujú, Después vamos a hacer más de divisores que hay más abajo. Y acá en la letra B también habla de el mismo concepto, de primalidad, de primo compuesto. Dice, el número uno es un número primo, falso. ¿Por qué? Porque el primo, aunque cumpla la definición de ser divisible por uno por sí mismo, ¿cierto? Lo dejamos fuera, porque decimos que los primos son mayores que uno, entonces lo dejamos fuera al uno. No es ni primo ni compuesto, no es ni uno de los dos, ¿sí? mm, Entonces el uno no es primo y el uno tampoco es compuesto. ¿Por qué? Porque si yo lo asumo como primo, va, va a perjudicar otros teoremas, donde yo tenga que sumar, por ejemplo, los factores primos. En teoría de números, que es como la continuación de esta materia, hay varios teoremas que utilizan la suma de los divisores. Eh, entonces, cuando yo hablo de los divisores primos de un número, si yo considero al uno, como que esos teoremas los echa a perder por eso. Por eso uno saca al uno. Como que al final es un estorbo. mm, Después aquí, en la letra C, dice, el mínimo común múltiplo entre 2 3 y 11 es la suma entre 2 3 y 11. ¿Ya? Y eso es falso, ¿no? Porque cuando sacamos el mínimo común múltiplo, hacemos la tabla, ¿no es cierto? Y eso me daría, en este caso, 66. Mínimo común múltiplo, me daría entre esos tres números 66, así que sería falso. Ojo que acá están escribiendo el mínimo común múltiplo con letras, ¿cierto? Minúsculas, de mínimo, porque es letra chica, mínimo, y máximo con mm, mayúscula. Pero a veces los libros no hacen esa distinción. De hecho, yo en mi resumen no hice la distinción como MCM con mayúscula o minúscula, y no, escribí las dos con mayúscula. Las dos con mayúscula. Pero no importa si uno tiene que saber bien qué significa cada cosa, ¿no? Porque no siempre la van a escribir con minúscula o mayúscula. Y después la letra D dice, el máximo común divisor entre 2 11 y 19 es uno. Eso es verdadero, porque cuando hablamos de máximo común divisor, es el mayor número que cabe justo en todos. Entonces, si yo veo los divisores positivos, por ejemplo, del 2, ¿cuáles son? Uno y 2, ¿cierto? ujú, Después los divisores positivos del 11, uno y 11, porque también es primo. Los divisores positivos del 19, uno y 19. Si yo me mm, pregunto, ¿cuál es el mayor de los divisores comunes entre estos tres números? El uno no, el uno, porque no tiene más divisores comunes. Es como el peor caso. El peor caso que le puede dar siempre del máximo común divisor es uno. Es como lo más pequeño que me ujú, puede dar siempre. ¿Y qué sucede cuando el máximo común divisor es uno? Que si yo tuviera fracciones como, por ejemplo, 2 partido por 11, 11 partido por 2, 19 partido por 2, todas esas fracciones que me van a dar son irreductibles. No se puede simplificar más. ¿Eh? Eso ujú, es como la consecuencia de que el máximo común divisor sea uno. Y aquí, incluso el máximo común divisor entre parejas, igual va a ser uno. Si yo tomara el 2 con el 19, también va a ser uno. El máximo común divisor entre 2 y 11 también sería uno. Y el máximo común divisor entre 11 y 19 también va a ser uno. Porque el caso lo permite. El caso lo va a permitir. Y cuando yo tengo que el máximo común divisor es uno, la gracia que vamos a poder utilizar un teorema, que el producto va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces, eso es como un teorema que lo voy a anotar acá, que va a ser importante. Lo voy a anotar aquí en Channel. Nosotros vamos a tener que siempre el mínimo común múltiplo entre A y B
dos números, por ejemplo, multiplicado por el máximo común divisor entre A y B, va a ser la multiplicación entre A y B. Entonces, por eso cuando uno dice, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5? Uno dice 15. Uno hace la tabla y le da 15. Pero ¿por qué justo en este caso me dio el producto? Es por este teorema. Porque el máximo común divisor entre 3 y 5 va a ser 1. Entonces, claro, si yo reemplazo el 1 acá y quiero calcular el mínimo común múltiplo entre 5 y 15, me da que sería, o sea, entre 3 y 15, entre 6 y 5, bueno, eran por ahí, sí. El mínimo común múltiplo entre 3 y 5, como el máximo común divisor es 1, me va a dar que es exactamente el producto, 3 por 5, 15. Entonces, cada vez que yo tenga que el máximo común divisor entre los números es igual a 1, voy a poder sacar el mínimo común múltiplo directamente multiplicando los dos números. Ese es un teorema de la teoría de números, ¿ya? Que no se Mm, enseña en el colegio. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, algo así, el máximo común divisor entre 3, 7 y, por ejemplo, 8. ¿Cuánto me da eso? 1, ¿cierto? Porque no tienen divisores comunes salvo el 1. Por lo tanto, el ujú, mínimo común múltiplo entre 3, 7 y 8 va a ser el producto, o sea, 3 por 7 por 8. Y después tengo que hacer el cálculo, ¿cierto? Pero es por este teorema, es por el teorema, y se puede generalizar, porque como usted lo puede ver ahí, yo lo estoy utilizando para tres números, pero puede ser cualquier cantidad de números, ¿ya? ujú. Puede ser dos números, pueden ser siete números, lo que yo quiera. Entonces se puede generalizar el teorema. Eso es un teorema entonces de la teoría de números. La teoría de números es un área de la matemática que se enseña poco en el colegio. Uno ve como una pincelada nomás, porque después se pasa al álgebra. Pero la teoría del número es bastante amplia y hay varios teoremas importantes, pero tanto en el colegio como en la universidad, los ingenieros, por ejemplo, no ven teoría de números, ven un poquito de álgebra universitaria, muy poco de teoría de números, o sea, lo que estamos viendo nosotros es teoría de números, pero hasta ahí no llegan, pero sigue la teoría de números y van a aparecer teoremas nuevos, ¿ya? Por eso, si lo que se enseña dentro de como los programas de álgebra universitaria, tiene una partecita de teoría de números, pero no se enseña como teoría de números, se enseña como álgebra o álgebra superior, de repente, con el nombre. Ya. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Em, ¿Cuál es la tabla que dice? Yo me acuerdo que había una tabla, pero no me acuerdo. La tabla de... ¿Cuál tablita? Recién cuando estaba hablando de, Ah, ya. no me La, acuerdo si era de mínimo o de... sí, la tabla de mínimo común múltiplo me permite calcular el mínimo común múltiplo colocando los números de esta manera. Por ejemplo, me dicen saque el MCM entre 3 y 5. Entonces, en esta parte uno coloca números primos. Y voy a comenzar en orden. Por ejemplo, voy a preguntar si el 2 me sirve. ¿El 2 me sirve? No, porque no divida ni al 3 ni al 5. Tiene que dividir al menos a uno. Entonces voy a pasar al 3, porque el 3 divide al 3. 3 en el 3 1, 3 en el 5 5, ¿cierto? No ocupo, lo bajo igual. Y ahora, como ya no me sirve nuevamente el 3, paso al otro primo, que sería el 5. El 5 se divide al 5. 5 en el 5, 1, y ahí terminemos, porque en el mínimo común múltiplo yo siempre tengo que llegar a uno. Y después estos números se multiplicaban. Entonces me da 15. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. Sí. Pero Mm, pueden ser más números acá, pueden ser más. Pero partiendo por ahora con dos. Para el máximo común divisor, uno también puede hacer una tabla, pero ahí no es obligatorio que lleguemos a uno al final, porque cuando uno hace la tabla para el máximo común divisor, los números que coloca aquí a la derecha tienen que dividir a todos los números. Esa es la mm, diferencia. Ya, sigamos. Hay un problema aplicado acá, o sea, tiene contexto. Esto dentro de la PAES se llama problema con contexto, porque está aplicado a un fenómeno real, de la vida real. Dice, la temperatura mínima de un día fue -1 grado Celsius y la máxima 9 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de la temperatura en el día?
Yo hice una recta numérica, quizá me va a quedar más claro. Cuando me preguntan eso, yo tengo que ver la diferencia en valor absoluto. Entonces, estoy acá, coloco el cero para orientarme, menos uno aquí, pues un grado Celsius. Y acá va a estar el 9 grados Celsius. Y me preguntan la variación de la temperatura en el día. Entonces, esa variación prácticamente es desde aquí hasta allá, ¿cierto? Esa diferencia. Esa Ujú. diferencia de temperatura va a ser la temperatura 2 menos la temperatura 1. Sería 9 grados Celsius menos, y acá tengo que tener cuidado porque vuelve a haber un menos del número, que es menos 1. Por lo tanto, quedaría 9 grados Celsius más 1 grado Celsius. Y eso es 10 grados Celsius. O sea, la diferencia de temperatura me dio 10 grados Celsius. Subir desde -1 hasta 9, eso es 10 grados Celsius. Por eso, al final ahí es una distancia. Es una distancia que nosotros calculamos utilizando esa red. ¿Sí? Pero fue en ese orden. Que si yo hubiera hecho -1 menos 9 me queda -10. Pero al final hay que tomar el valor absoluto, ¿cierto? Porque me interesa la distancia, ¿no? La alternativa A es un distractor, ¿cierto? Porque uno puede decir la diferencia, la variación es -10. No, porque la idea es tomar el valor absoluto de la diferencia. ¿Sí? El valor absoluto de la diferencia. Si yo hiciera, por ejemplo, -1 menos 9 me daría -10. Pero eso sería incorrecto, porque la idea es hacerlo con valor absoluto. O sea, tomar esta resta y calcular el valor absoluto para que me dé 10. Yo la puedo hacer en el orden que quiera, la diferencia, pero le tomo el valor absoluto. Y en el caso de que el que yo hice acá, no fue necesario el valor absoluto, porque el valor absoluto de un número positivo va a ser positivo. Por eso me dio 10 positivo al tiro. Pero yo al calcular esta distancia, al final, esta distancia que estoy ahí haciendo, va a ser positivo, porque es una distancia eh, mediante el valor absoluto, que yo la puedo calcular. Entonces, yo podría hacer -1 menos 9 pero debo tomar el valor absoluto, o 9 menos -1 me da 10 y el valor absoluto de 10 es 10, por eso. Porque siempre va a ser positivo. Si yo me doy cuenta, esta distancia de aquí va a ser 1 y esta distancia de aquí va a ser 9. Ujú. Y si las sumo esas dos distancias me da 10, porque se suman como, no como números, sino que se suman sus distancias. Ese es el tema. ¿Ya? Eso. Tengo que pensar acá, más que nada, como que aumentó la temperatura de -1 a 9, una cosa así. Pero yo no lo sé, porque podría haber bajado, podría haber sido de 9 hasta -1. No sé cómo fue el cambio. ¿Ya? Sigamos. 16. Dice, si un fontanero cobra 500 pesos por reparar cada fuga de agua en una tubería, ¿cuánto cobraría por reparar 3 fugas de agua en tuberías separadas? Al final aquí se trata de utilizar la multiplicación, ¿no? ¿Cierto? Porque son tuberías separadas. Entonces hay que multiplicar, ¿no? Sería, como son 3, sería 500 por 3, 1500. 26, 56, 20. A veces cuando son tan simples uno sospecha, tan raro alguna cosa rara, ¿sí? No, uno Sí. sospecha. ¿No algún truco esta cuestión? Ya. Después en el 18, acá es cuando se empieza a mezclar con el álgebra, porque aparecen palabras claves, ¿cierto? Por ejemplo, disminuir, eh, el triple, doble. Son palabras que vienen del álgebra. Pero el problema es numérico, solo que hay que hacer un planteo. Dice, ¿qué resultado se obtiene si se disminuye en 2 unidades la suma entre el triple de 2 y el doble de 3? Entonces voy a hacer primero esto. La suma entre el triple de 2 y el doble de 3. Pero dice que se disminuye.
¿cierto? Entonces tengo que restar 2. O sea, eso iría al final aquí. Y se disminuye en 2 unidades la suma entre el triple de 2 y el doble de 3. O sea, hago el cálculo. Tendría 6 más 6 menos 2, 12 menos 2, 10. Pero lo fundamental acá era que esto estuviera planteado bien. La primera línea. La primera línea era importante que estuviera bien. Ujú. Salía 10, 18, 6. Voy a subrayar bien entonces lo que significan las palabras para marcarlo. O sea, ese disminuir sería esta red. Pues la suma que está acá sería esta suma. El triple, el triple sería este 3 de acá. Y el doble sería este 2 de acá. ¿Cierto? Esa sería como la traducción de lenguaje natural a lenguaje algebraico, matemático. ¿Cierto? ¿Dudas? ¿No? Ya. Pues esta pregunta 19 creo que apareció en una PC1, ¿no? Parece que sí. Y es un poco rara porque uno queda con la duda realmente si está bien o no. Porque dice, si n es un divisor de 8 y n no es divisor de 4, entonces n, uno podría hacer el cálculo. Entonces, dice que n es divisor de 8. Entonces voy a hacer los divisores positivos del 8. ¿Cuáles son? 1, 2, 4, 8. Y después los divisores de 4 son los mismos de arriba, pero sin el 8. O sea, 1, 2, 4. ¿Y se puede concluir de eso? Ah, Dice que n es divisor de 8, pero n no es divisor de 4. Por lo tanto, n tiene que ser 8. 8. ¿Sí? Pero a uno le queda más claro haciendo el desarrollo de los divisores, Sí. ¿cierto? Porque quizá uno se equivoque y piensa en los múltiplos. Uno podría pensar como pasa a veces que uno piensa en los múltiplos y ahí se equivoca, porque múltiplo es el resultado de la tabla del número, de multiplicar, ¿no? Ya. El 20. En el 20, trate de hacer usted, pues. Ahí había que hacer una jerarquía de operaciones. Trate de hacer eso usted y le doy un minuto, ¿no? Ya. ¿Es -3? Creo que sí. Bueno, lo que puedo hacer inmediatamente es eliminar este con esto, ¿no? Sí. Ya, entonces me quedó -27 dividido en 9, eso es -3. Bien. So, ahora, si uno no quisiera eliminar esos, al final va a trabajar un poco más, pero debería dar lo mismo. ¿Ya?
Ujú. Ya, acá también hay preguntas un poco más conceptuales, en la 21. Entonces yo estaba viendo que en la Capomín de repente igual aparecen como problemas más de este estilo, donde la pregunta va al concepto, si yo entiendo lo que es un natural, si entiendo lo que son las propiedades y cómo se satisfacen estas propiedades, si se satisfacen o no. Por ejemplo, cuando hablamos de que la suma en lo natural es cerrada, acá está hablando de eso mismo en la alternativa A, ¿no? Dice, la suma de dos naturales resulta siempre un natural. Eso es verdadero, ¿cierto? Eso es verdadero. Entonces, eso es la clausura. Eso se lo nombreo, ¿no? Creo que no. Ya, déjame buscarle voy a parar un poquito la grabación. Ya, ahí debería verse la diapositiva, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya, entonces, esta primera parte habla de conjuntos, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver. Hemos hablado de eso, pero no es tan como por ahora importante. Pues ya cuando se ve conjuntos se habla de los naturales, ¿sí? Entonces, una de las propiedades importantes de los naturales es que cuando yo tomo cualquier subconjunto de los naturales, va a tener un elemento mínimo, ¿ya? Entonces, nosotros con los naturales vamos a partir para la prueba que tiene que rendir usted desde el uno, ¿cierto? Ujú. Y dijimos que entre los matemáticos no hay acuerdo si el cero es un natural o no, ¿ya? Pero nosotros vamos a partir del uno. Y acá hablo de las propiedades de los naturales. Dice, la suma de dos naturales es siempre un natural. Ese símbolo que es la A invertida significa para todo, para cualesquiera, ¿cierto? Parejas de naturales, ¿cierto? Para todo A y B que pertenecen a los naturales, la suma es un natural. Esa es la clausura o cerradura de la suma de los naturales. Y por otro lado, también se cumple para el producto, ¿cierto? El producto de dos naturales es siempre un natural. También, para cualesquiera Mm. parejas de naturales, la multiplicación, ¿cierto? El resultado de esa multiplicación siempre es un natural. Y así hay otras propiedades más. Por ejemplo, la asociatividad, tanto para suma como multiplicación, se satisface en los naturales. Entonces, cualquier trío de números naturales va a cumplir esto. Y yo puedo sumar el segundo con el tercero y después le sumo el primero, o el primero con el segundo y a esa suma le sumo el tercero. La misma idea con la multiplicación. Entonces, vamos viendo propiedades que se pasan en los naturales y luego algunas de ellas se van a heredar a los enteros y se van a heredar después a los racionales, a las fracciones. ¿Ya? En los naturales vamos a tener que existe el neutro multiplicativo, ¿no? O sea que uno por cualquier natural me da el mismo número. Ese X es un natural cualquiera, por ejemplo el 8. Entonces, 1 por 8, 8. Eso es la propiedad del neutro multiplicativo. También se da la distributividad, que es muy importante porque la distributividad es una operación distinta a las demás porque mezcla dos operaciones, ¿cierto? La propiedad de distributividad es diferente, ¿cierto? Al tener dos operaciones, multiplicación y suma. Y eso se dice que después a ciertos conjuntos les da eh, la estructura de anillo. En este caso, los naturales no son un anillo porque no satisface, por ejemplo, lo del elemento inverso. El inverso aditivo no está en los naturales. Pero hay otros conjuntos que sí son anillos, como el conjunto de los enteros, por la suma de la multiplicación estándar, son anillos, entonces tienen cierta estructura un poco más importante, más interesante, ¿ya? Y la distributividad, en este caso de los naturales, es por la izquierda y también por la derecha. Es decir, yo podría hacer esto mismo, ¿ven? Aquí estoy haciendo este por este y este por esto, ¿no? Pero podría Ujú. hacerlo por el otro lado. B más C multiplicado por A, y eso es BA más CA, ¿o no? Ujú. Pero como la multiplicación, vamos a ver la siguiente diapositiva, que conmuta, o sea, la siguiente pestañita, la, la multiplicación conmuta, este BA va a ser igual a B y el CA va a ser igual a C. Eso es porque estamos representando números reales. La letra representaría números reales, un caso especial sería los naturales, por eso. Mm. Así que también se satisfacen estas dos propiedades, que es la conmutatividad de la suma y la conmutatividad del producto. Entonces, para la adición y para la multiplicación,
hay conmutatividad. Y después uno dice que el conjunto tiene es un grupo abeliano, le colocan nombres los matemáticos, pero en el caso de los naturales todavía le faltan algunas cosas para llamarse, por ejemplo, un grupo. ¿Por qué? Porque no tiene elemento inverso. Yo no tengo el inverso aditivo. El inverso aditivo, por ejemplo, del 2 no existe en los naturales, existen los enteros. Eso tengo que tener otro. Estaban llamando. Mm, Y acá viene algo importante. Dice, no siempre la resta de dos naturales es un natural. Por ejemplo, 3 menos 5 eso me da -2. O sea, me salí del conjunto de los naturales, ¿cierto? ujú, Por eso tengo que crear otros números que son los enteros. Y ojo que también pasa lo mismo con la división. No siempre la división de dos naturales es un natural. Por ejemplo, 3 dividido en 5 me da 0,6, que ni siquiera es un entero, es un racional, ¿cierto? Y después con esto entonces mm, se van a ir armando más propiedades hasta llegar a los reales. ¿Sí? Este principio en orden fue el que yo le nombraba al principio, de que cuando tengo un subconjunto, una parte de los naturales, siempre tengo un elemento mínimo. Ese es el principio de buen orden. Eso lo dice el libro de, creo que esto aparece en el libro de Levin, de Introducción al Álgebra. Es un principio, entonces uno no demuestra estas cosas prácticamente. Como que lo asume nomás. O sea, se podría ujú, demostrar, pero hay cosas que uno no demuestra en matemáticas que son tan evidentes que como si yo tengo un orden, todos los naturales están ordenados, cualquier parte de ella va a tener un elemento menor. Y la ley de tricotomía sí es importante, porque después la vamos a utilizar en inecuaciones. ¿Qué dice la ley de tricotomía? Dice que para cualquier pareja de naturales, siempre se va a satisfacer solo una de esas relaciones entre los números. Que x sea menor que y, o bien x va a ser igual a y, o bien x va a ser mayor que y. No pueden satisfacerse dos al mismo tiempo. Tiene que ser ujú, solo una verdadera. Y eso después lo vamos a utilizar en inecuaciones. En ecuaciones de primer grado que es parte del temario. ¿Sí? Ley ujú. de tricotomía, o sea, tri es de tres. Bueno, acá esto es un ejercicio chico que había que hacer, pero eso lo saltamos. Desde aquí ya me paso a lo que son las potencias. A las potencias. La gatita no me deja hacer caso. ¿Ya? Entonces, eso era por ahora, pero acá es lo que habíamos hablado de los números primos. Dice, diremos que un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, o sea, el mismo y el uno. Un número compuesto, entonces, cualquier número natural que no sea primo, excepto el cero, porque el cero, vale, el uno, perdón. El uno no es ni primo ni compuesto. El uno no lo dejamos afuera, está fuera de la categorización. Ejemplo, aquí está. Los divisores del 7 1 y 7 por eso el 7 es primo, en cambio el 8 es compuesto. Y uno podría Ujú. preguntarse si los primos son infinitos o no. Sí, los primos son infinitos. Nunca uno pararía de encontrar todos los primos, porque siempre podemos generar más primos. A través de algoritmos podemos generar siempre más números primos. O sea, no hay una lista exhaustiva, si ya encontré, hay 8 millones de primos, no hay más, no. Porque siempre puedo encontrar más primos. Y hay primos consecutivos, eso sí ya está demostrado, que solamente los únicos primos consecutivos son 2 3 y 5. ¿Cierto? O sea, perdón, 2 y 3. 2 y 3 porque el 5 se salta a, hay una diferencia de 2. Recuerda que están los primos consecutivos, que es el 2 y el 3 que son los únicos dos, y después están los primos que son gemelos, y hay una diferencia de 2. Por ejemplo, entre el 11 y el 13 hay una diferencia de 2, y eso se llaman primos Mm, gemelos. Entonces, hay una conjetura reinteresante sobre los primos gemelos. Déjenme mostrarlo acá en internet. Salir de WhatsApp. Voy a mostrarlo acá. Estoy compartiendo. Entonces, los primos gemelos son aquellos que, está acá, dos números primos A y B se dicen gemelos si su diferencia es 2. Dice, como ningún número primo es par, sería divisible por 2. O sea, ningún primo excepto el 2. El 2 se supone que es el único número par, el único número primo par. Dos primos gemelos están todos los cerca que los primos pueden llegar a estar. Por ejemplo, el 17 con el 19, el 29 con el 31 son números primos gemelos. Entonces, hay una conjetura que dice que los primos gemelos son infinitos.
pero creo que todavía no se demuestra esa propiedad. Es como un teorema que debería ser como conjetura, ¿ya? Todavía no se demuestra que Mm. son, no estoy seguro, pero que los datos muestran que sí son infinitos, pero creo que no se ha demostrado que si los primos gemelos son... Ahora, hay una enciclopedia que yo le recomiendo que vea después, que es la enciclopedia de Wolfgang, que se llama Wolfgang Margot. Esta enciclopedia es súper completa porque ya lleva bastantes años y aparecen definiciones bastante completas de cualquier cosa. Entonces uno puede poner sería prime number. Acá está, ¿eh? Debería hacer eso. Eh, a ver, veamos acá. No, esto es otra cosa, es la prima de la... Acá está, prime number. Bueno, y acá aparece la definición de primo. Es bastante buena esta enciclopedia porque es bien completa. Acá al último aparece, no solamente está de matemáticas, sino que trae ese aspecto histórico que son súper buenos. Lo voy a copiar ahí en el chat. Ujú. Entonces, si uno quiere profundizar más, si le interesa más la matemática, acá aparece bastante completo. Cualquier tema como que lo hace súper completo. Y aquí están las referencias, que son súper buenas de acá porque son libros, artículos. Está muy bien hecha esta enciclopedia esta la mantiene Eric Weston. Él está encargado, acá está. Él está encargado ¿Quién? Eric Ah, Weston es el que está encargado de esta enciclopedia. Ya lleva bastante años. Hay un libro, de hecho, que tiene como 3.000 páginas que resume esta enciclopedia. Súper bueno porque mm. lo que uno quiera es acá sobre matemáticas. Hay otras también, como la de Internet. De hecho, creo que la tengo acá, para que la pestaña. Esta también es súper buena, enciclopedia de ¿Está todo en matemáticas. inglés? Claro, sí, no, pero que, por último, si puede apretar acá arriba el traductor, entonces puede poner aquí prime number. Lo que pasa es que son enciclopedias súper serias, no es como cuando uno busca en Wikipedia o un blog, porque si uno quiere hacer Ujú. un trabajo ya universitario y va a citar alguna página de internet, estas son como las que hay que citar, porque son bastante Ujú. serias por las referencias que tiene. De hecho, Wikipedia casi siempre le copia a Ari Weston, a The Mm. Wolfram. Casi siempre abajo aparece la referencia de Ari Weston en cualquier página de Wikipedia, porque se basan Ah, en, se bas- se basan en esa. ¿me va a mandar las dos? ¿Las Sí, mandó por WhatsApp por el chat de o por acá. dónde? Ya. Ahí. Luego se la puedo mandar por WhatsApp. Entonces, a lo que voy es que cuando después tenga matemática universitaria, por ejemplo, supongamos que tiene álgebra lineal o cálculo, uno puede colocar estas páginas que son bastante serias. No es un blog que hace cualquier persona, es una página que está revisada por varias personas, doctores en matemáticas, ¿ven? Aparecen acá referencias, ya se puede citar de esa manera, hay que poner la referencia al último del trabajo. Entonces son cuestiones profesionales que sirven bastante. Esta es bastante buena y si, quizás se puede traducir acá como debería poder traducirse, me imagino. Solo que a veces cuando uno traduce cosas de matemáticas como que se desarma un poco, ¿eh? Pero se ve bien. Acá se desarmó creo que un poco. Ven Mm. ahí porque empieza a traducir a veces las fórmulas. Por ejemplo, cuando ves el seno de algo, en trigonometría, aparece como pecado, porque sin es pecado. Y otra página buena es MacTutor. Esta MacTutor es si necesita como biografías o historia de la matemática, va a ser bastante importante conocer esta página, porque al igual pues, que la de Eric Weston, Wikipedia y otras páginas citan a esta otra, ¿sí? Porque son páginas serias. Por ejemplo, si uno quiere buscar de Euler, va aquí a la E, va a aparecer la biografía. Yo, de hecho, esta página la ocupé en mi tesis también, para referirme a ciertos temas. Entonces, aquí aparece Euler. ¿Dónde está? Acá, Euler, Leonard Euler. Y aparece la biografía de él, un nacimiento, el lugar, avances matemáticos, y tiene esto de referencia a otras páginas de acá mismo, ¿sí? Newton. Es bastante buena porque es más completo que lo que uno puede encontrar en otro lado, por las referencias que va a tener, ¿ven?
Así que si tuviera que hacer un trabajo en la universidad, tanto de biografías de matemáticos, de cosas matemáticas, ahí están los primos de Fermat, y abajo también aparecen referencias, ¿no? Aquí al último, como se cita, adicionales recursos, esto de la Universidad de Escocia, creo que era. Bueno, y también aparecen aquí esta parte, Historic Topic, si quiero aprender más de algunas cosas de matemáticas. Por ejemplo, si me quiero meter en álgebra. Dentro del álgebra aparecen otros tópicos, por ejemplo, historia de la teoría de grupos. ¿Ven? Aquí está el desarrollo. Entonces, aparte que sirve para practicar el inglés. Si uno quiere estudiar inglés, también Ujú. podría, pero es bastante profesional. A mí me gustan estas páginas porque son profesionales. O sea, no es como una persona que haga un blog. Es algo que está revisado por proyecto, entonces los tipos tienen que hacer cosas buenas, ¿ya? Esa igual entonces se la voy a mandar a su WhatsApp o a su chat, ¿ya? Porque es importante que tenga esas cosas, esos textos, o sea, recursos. Aquí lo voy a copiar. Ya. Entonces, todo ese PowerPoint que le estaba mostrando era por las propiedades de los naturales. Entonces sabemos que los naturales siempre, al sumarlo, generan más naturales. Entonces son, son cerrados bajo la suma. ¿Sí? ¿Y qué sucede con la sustracción o la resta? ¿Es conmutativa en los naturales? Falso. Si doy vuelta a la resta, no da lo mismo, ¿cierto? Va a cambiar el signo. Letra C. En los Ujú. naturales, el inverso aditivo de 2 en menos 2, falso. Porque está hablando en el universo de los naturales. O sea, mi sistema son los naturales. Si yo lo escribiera así, ahí podría ser verdadero, ¿cierto? El inverso aditivo de 2 en menos 2, porque no se está refiriendo a un Ujú. sistema restringido, sino que está hablando en general. Pero como está hablando de los naturales, se supone que los demás no existen. Después la letra D, en los enteros, el inverso multiplicativo de uno es menos uno. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque el inverso multiplicativo de uno es uno. Y más encima, eso tiene que hacerlo en el conjunto de los racionales. Porque cuando hablo del inverso multiplicativo, se supone que el número se da vuelta. El uno lo doy vuelta y claro, me da el mismo, me da uno. Pero igual, para sacar el inverso multiplicativo, ya no podemos estar en los enteros, tenemos que pasarlo a los racionales. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 va a ser un medio, ¿cierto? Pero ahí me paso a las fracciones, Mm. ¿cierto? Me paso a las fracciones. Acá igual, pues no se nota porque el uno partido por uno me da uno. Pero de todas formas, cuando hablo de inverso multiplicativo o recíproco, ya me paso al conjunto de los racionales, por si acaso. Y aparte que tiene como errores por los dos lados, porque también pues, no es menos uno, es uno. Así que Me sería... dijo que ujú. en su resumen están todos estos términos, ¿o no? Porque me Sí, confundo. al principio. Conmutativo, inverso aditivo, inverso Sí, multiplicativo. al principio están los términos. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos de que inverso aditivo significa que cambio el signo, ¿cierto? Inverso aditivo, cambio el signo. Inverso multiplicativo o recíproco, lo invierto. Nada más. Esas son las dos cosas. Ay, ¿quién me llama? ¿Sí? No voy a contestar. Ya, no hay duda de acá, ¿o no? ¿No? No. Ya. Pasemos un poquito a la prueba Capomir porque acá hay problemas más importantes. En la pregunta uno nos dice cuál es falsa, ¿ya? Y para hacer esto, como los números son bastante grandes, primero podemos pensar, por ejemplo, ¿cómo puedo descartar alguna? Sí, como la letra A termina en 25, oye, esta gatita no me deja trabajar, por Dios, se sube aquí, estoy arriba de la tableta. Sí, sí. Entonces tengo este número, son 3 millones y tanto, es divisible por 25. Yo sé que esto es divisible por 5 porque termina en 5, pero que sea divisible por 25 tendría que hacer dos veces la divisibilidad por 5, entonces es un poco largo. Por eso uno pensaría en cómo lo hago de manera más rápida. Y al final yo creo que hay que hacer la división de la siguiente manera. Lo que podríamos hacer es ver esto y dividirlo quizás por 3 porque como tiene que ser divisible por 15 tiene que ser divisible por 3, ¿o no? Yo creo que por ahí va la cosa.
Entonces, ¿cuándo el número es divisible por 3? Cuando la suma es múltiplo de 3. Yo voy a hacer 8 más 6 más 1 más 3 más 4 más 1 más 5. ¿Eso cuánto me da? Hice eso porque el criterio dice que para que sea divisible por 3, la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. 8 más 6 más 1 más 3 más 4 más 1 más 5 me da 28. ¿Sí o no? Y tengo 8, 6, Mm. 1, 3, 4, y ahí está. Entonces, este número no es múltiplo de 3. ¿Dónde aparece eso? En, en las primeras páginas de mi resumen aparecen Ujú. los criterios de divisibilidad, ¿se acuerda? Sí. Entonces, el criterio de divisibilidad del, del 3 dice que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que debería pasar entonces es que si ese número es divisible por 15, o sea, uno dice, si fuese divisible por 15, entonces también debería ser divisible por 3, ¿o no? Mm. Entonces, como falló, no va a dar, no va a dar. Por lo tanto, esa es la falsa. Yo creo que esa es Ja. la manera más rápida de hacer el problema, sería esa, Eh, ¿Y por qué hizo primero la E? magia. Porque, porque si yo empiezo a revisar de arriba, lo mismo que le decía yo, porque estos tipos quieren que yo trabaje, entonces empiezo a revisar de al final. Ah. Finalmente revisar la última o la penúltima y sospechar que por ahí va la falsa, porque yo empiezo a revisar la primera, verdadera, verdadera, verdadera. Entonces voy a perder tiempo. Trato de ver lo que ellos pensarían y explicármela al último. Entonces, Ujú. en vez de dividir esto no lo dividí por 15. Simplemente hice el siguiente, lo pensé de la siguiente manera. Si fuese divisible por 15 tiene que ser divisible por 3, ¿o no? Por ejemplo, el 30 es divisible por 15. Sí, tiene que ser divisible. Si es divisible por 15, eh, yo podría pensar que tiene que ser divisible por 3. Obvio, tiene que ser divisible por 3 porque el 15 tiene un 3. Entonces, yo sé que el 15 cabe justo en el 30. Por lo tanto, si 30 lo divido por 3 debería caber justo también. Obvio, obvio. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, el argumento acá fue el siguiente. Si este número fuese divisible por 15 también tendría que ser divisible por 3. Pero como falla la divisibilidad por 3 no es divisible por 15. Y ahí está listo. ¿Sí o no? Ujú. Esa es la idea. Obviamente es divisible por 5 porque termina en 5, ¿no? Pero la divisibilidad por 3 sería acá lo determinante, porque falló. De hecho, si yo hago la división, si yo hago 86, 13, 415 y lo divido entre 15, eso es aproximadamente 574.227,66 y tanto, ¿no? O sea, no cabe justo, me da con decimales. Uno no tiene calculadora en la prueba, así que no puede hacer esto, pero en vez de estar Mm. dividiendo a mano, o sea, así, ¿cuántas veces cae el 15 en el 56? Entonces, está en el 86, va a perder el tiempo, ¿no? No es la idea, no es la idea. La idea es que nosotros utilicemos los criterios. La pregunta yo creo que va enfocada ahí, a ver si uno conoce bien los criterios para abordar de manera más rápida el problema, porque claro, yo podría hacer la divisibilidad por 25, la primera, por ejemplo, y cabe justo, y me demoro quizás 3 minutos en dividir. Igual acá, ¿sí? Lo que pasa es que también el problema está enfocado en lo siguiente. Como el 25 está acá y está acá, uno podría sospechar que no son, po, ¿no? Pero justo me pusieron los casos que dan, ¿o no? Con pillo. Porque uno dice, que termina en 25, no tiene por qué ser divisible por 25. Si termina en 18, no tiene que ser divisible necesariamente por 16. Entonces, uno podría marcar las anteriores porque
sospecha que son falsas, pero en realidad no era así. Ya. ¿Preguntas de eso? ¿No? Mm, mm. Ya. La siguiente, esta es la prueba por si acaso del año 2002. Sí, 2002. En la siguiente, lo que hay que hacer simplemente es transformar este número a notación científica, correr la coma, ¿no? ¿Cuánto espacio la corrí? Veamos, corrí la coma. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Así que esto va a ser 3,4 por 10 a la 6 o a la menos 6. Eh, ¿-6? Claro, porque si yo pusiera, entonces supongamos que no me acuerdo, coloco así, 3,4 por 10 a la 6. ¿Cuánto es 10 a la 6? Un millón, ¿no? Entonces, tres coma Ajá. cuatro por un millón me da 3.400.000, ¿no? Mil. Entonces, por ahí puedo sacar que en realidad no era 6 sino que tiene que ser menos 6 para minorar este número, ¿no? Porque 3,4 es mucho más grande que este número, 0,0. Entonces, para Mm, minorarlo y que queden igual, tengo que multiplicarlo por una potencia de 10 con exponente negativo. Entonces, ahí no podría salir de la duda. ¿Será exponente positivo? ¿Será exponente negativo? ¿Cierto? En este caso, nos está la alternativa 6, pero igual, si tuviera 6 no podría dudar, ¿no? Así que sería ujú. menos 6. Ese sería el exponente n, ¿ya? Así que ojo como yo conté los espacios, los espacios los conté así. Me paro acá en la coma y cuento uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Hay gente que cuenta los dígitos también. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. A mí no me gusta hacer eso, pero si usted, el método que le acomode, ¿eh? Mm, Método que le acomode. Lo que pasa es que no siempre va a haber un lugar. Por ejemplo, si yo tuviera 0,0004, la coma, yo quiero llevarla a otro lugar, a veces no existen números en otra parte. Entonces, por eso, por ejemplo, si la quisiera llevar acá la coma, dejarla así, yo marco estos espacios y los relleno con cero. Por eso esa es mi costumbre. Es un tema mío, mm, de que mm, yo al hacer los espacios, después esos que quedan entre las guatitas, ¿cierto? Puedo rellenar con cero. Si quisiera transformar esta coma a un lugar donde no hay números. Por eso. Sí. Me facilita, en mi caso yo lo hago así porque me facilita entenderlo yo, pero depende de la persona, ¿cierto? Mientras le dé bien, ujú. está bien argumentado, yo creo que no hay problema. Ya. En este otro problema, dice, si se multiplican 5 enteros consecutivos, entonces el producto es, ojo que dice enteros consecutivos, no está diciendo que estamos en el conjunto Z, estamos en el conjunto Z, y tengo una libertad importante, porque estos números, pensemos en los casos posibles. Pensemos que todos son negativos, ¿cierto? Pueden ser todos positivos, ¿no? Y también podría haber una parte positiva y una negativa, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo escogí estos números: -3, -2, -1, 0, ahí llevo 4, ¿no? Porque me dio la gana de escoger esos números: -3, -2, -1, 0, 1, ¿cierto? Ahí son 5, punto. Y los voy a multiplicar. Entonces voy a ver qué pasa con esto. El producto es divisible por 15, por 120, divisible por 24. ¿Cómo yo estoy seguro de si me dan estos resultados o no? ¿Cómo voy a estar seguro? Para eso tengo que pensar qué estructura tienen estos números, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo coloco los números naturales, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? ¿Qué sucede? De que los pares están saltando por espacios de 2, ¿cierto? Son los pares, ¿cierto? Ujú. Siempre voy a saltar de, de 2 en 2. Y los múltiplos de 3 voy a saltar de esta manera. De aquí pasé allá, ¿o no? Y pasé allá. Esos son los saltos
de múltiplos de 3, ¿o no? Sí. Ahora voy a continuar un poquito allá. 11, 12, 13. Ahora, ¿qué sucede con los múltiplos de 5? Los múltiplos de 5, voy a darle un poquito más acá. Los múltiplos de 5 van a tener saltos de 5. 14, 15, 26. Entonces, los múltiplos de 5 serían de esta forma. Del 5 me pasé al 10 y del 10 me pasé al 15, ¿cierto? Entonces, la pregunta está, si yo escojo de acá 5 números que son consecutivos, su producto siempre, ¿cómo va a ser? Esa es la pregunta. Entonces voy a hacer más rayas arriba de los pares. Entonces, del 10 va al 12, del 12 al 14, del 14 al 16, y los múltiplos de 3 serían ahí del 9 va al 12, del 12 al 14 y del 14 al 16. Así que si yo tomara siempre de ahí 5, donde sea que tome los 5, por ejemplo, supongamos que yo tomé estos 5, ahí o no, ¿qué hay siempre? Va a haber un par, ¿cierto? Va a haber un par. ¿Hay un múltiplo de 3? Sí, está el 6. ¿Y qué más? Hay un múltiplo de 5, ¿no? Ujú. Si yo tomara, por ejemplo, voy a empezar con el 6. Voy a tomar de aquí hasta acá. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué me encontré que tengo tres números pares, 6, 8, 10? Tengo un múltiplo de 3, que es el 9, el 6 también, y el 10 es un múltiplo de 5. Entonces, al final siempre como que hay un 5, ¿no? Siempre va a haber un múltiplo de 5, Ujú. siempre va a haber un múltiplo de 2 y siempre va a haber un múltiplo de 3, ¿o no? Ujú. Eso tengo que fijarme. Entonces, este número, ¿cuánto me va a dar? Me da 10 por 3, no, pero, sí, pues 10 por 3, 30. Por lo tanto, ¿siempre es divisible por 15? Sí, porque va a haber un múltiplo de 5 en algún lado. ¿Cierto? Tiene que haber porque si yo tomo, por ejemplo, empiezo en el 5, voy a terminar en el 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo empiezo en el 6, llego hasta el 10, ¿no? Entonces tiene que haber un múltiplo de 5, al menos un múltiplo de 5. Tiene que haber en algún lado un múltiplo de 5. ¿Tiene que haber un 2? Sí, tiene que haber al menos un 2. De hecho, van a haber dos veces el 2. Siempre van a haber dos números que tengan un 2, ¿cierto? Por ejemplo, si empiezo con el 10 y digo, voy a terminar en el 14. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 2 hay? Hay al menos dos. Al menos dos. Entonces, aquí yo podría incluso poner otro 2. Me estoy yendo a la segura de que tienen que haber al menos dos múltiplos de 2. Si partieron el 12, tendría uno, dos múltiplos de 2. Que sería del 2 hasta cuándo? Hasta el 6, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí incluso hayan tres múltiplos de 2. 12, 14, 16. O sea, aquí quizás podría agregar dos números múltiplos de 2 más. Parece que sí, pues parece que siempre van a haber, si partieron el 3, tendría del 3, tendría que llegar al 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahí me doy cuenta que no hay tres múltiplos de 2, ¿cierto? Solamente serían 2. Así me tomo esto, 3, 4, 5, 6, 9. ¿Cuántos múltiplos de 2 hay? Dos nomás, Dos. ¿cierto? Entonces, en algunos casos aparecen dos múltiplos de 2 y en algunos casos aparecen tres, ¿cierto? Pero la pregunta está enfocada a que siempre se cumpla. Entonces, ¿siempre van a haber tres múltiplos de 2? No, como máximo van a haber dos, ¿se fijan? Por eso es que hay viendo los casos. Porque si yo tomara, Ujú. si yo tomara del 12 hasta el 16, claro, hay tres múltiplos de 2, pero si parto con un impar, como el 3, Ujú. solamente van a haber dos múltiplos de 2. Por lo tanto, aquí
yo podría asegurar que solamente hay dos múltiplos de 2. Entonces ahí me quedaría 5 por 2 por 3 por 2. ¿Cuánto sería? 60, ¿no? 60. Así que, ¿puedo asegurar que es divisible por 15? Sí. Por 120, no. Porque para hacer 120 debería tener otro 2 más. Pero eso no lo puedo asegurar. Y que sea divisible por 24, me estaría faltando ¿qué cosa? Creo que otro 2, ¿no? Digo, porque, porque 3 por 8, 24, me estaría faltando otro 2. Debería ser la A nomás. A ver, creo que esa es. Veamos la alternativa. 3, bueno, acá tiene 3B, me dice. 3B. ¿Y cuál era la vez? La B dice que es, eh, Uno, dos y tres. dice que son uno, 2 y 3. Pero es que es raro. No siempre va a ser divisible por 120. Como raro. Por ejemplo, sí, yo creo que ahí hay un problema. Porque si yo, por ejemplo, tomara uno por 2 por 3 por 4 por 5 al multiplicarlo, claro, me da 120. Pero luego, ya sé por qué. Ya sé por qué. Porque hay otros factores que no estamos considerando entre medio. Por eso. Es por eso. Tienen que ser entonces las tres. Las tres. Porque acá igual hay un 24, ¿cierto? Aquí me armo el 6 y 6 por 4 24. Así que claro, cumpliría esto. Claro que al final, por ejemplo, si yo me tomara del 12 hasta el 14, por ejemplo, 12, 13, 14, 15, 16, del 12 hasta el 12, 13, ahí tengo 5. Claro, tengo un 2 acá, un 2 acá, un 2 acá, y eso sería, ahí estaría el 8. El 8 que me serviría, lo multiplico por este 3 daría 24. Pero este 15, por ejemplo, tiene otro múltiplo de 3 adentro. Entonces, a veces lo que va a pasar es que puede ser que tenga, cuando, cuando consideramos los factores, van a haber más factores adentro. Por eso debería ser. Pues basta que yo analice estos correlativos. 1, 2, 3, 4, 5. Al final es como el factorial de 5. Y sí cumple. Sí cumple que es divisible por 120. Porque no veo otro caso que no cumpla. O sea, me podría tomar otro caso, igual va a dar. Igual va a dar 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Ahí tengo 20. Claro, sí, sí da, porque este 5 con el 3 que tiene el 6 me daría 15. ¿Sí? Es por eso. Sí. Lo que pasa es que la otra manera de pensarlo es un poco más compleja, porque yo podría decir, bueno, parto con un X, el que sigue es un X más uno, el que sigue es el X más 2. Entonces, al final van a ser los tres números, sería la B. O sea, no me queda muy claro cómo argumentarlo, pero sé que se cumple, sé que se cumpliría eso. ¿No? Tendría que buscar mejor Y, la manera de argumentarlo que así se cumple. O sea, sé que se cumple para del 1 hasta el 5. Del 1 hasta el 5 sí se cumple porque eh, esa multiplicación me da 120 y también se da 15, que sería el 3 por el 5 que está ahí, y se da 24, que sería 2 por 3 por 4. Pero cuando yo corro esto, ahí me queda la duda cómo argumentarlo, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Ya, pasemos al otro. Acá al final hay unos problemas sobre divisibilidad que también me interesa hacer. Están por acá. Ah, cuadrática todavía no. Creo que está por ahí. Ah, no. Exacto.
Mira la potencia. Sea, no es el sistema de ecuación. Veamos. No, creo que era el que estaba más arriba, ¿no? Dígame, este de aquí, el 4 es un problema bastante interesante porque restringe un número a estar entre -1 y 0. Por ejemplo, supongamos que el número fuera -1/2. Ese es el estilo que tiene este número. Y esos números, cuando yo lo multiplico por sí mismo, se acercan al 0. Se hacen más pequeños, pero en el sentido de que se acercan al 0. Esa es la gracia que tienen los números que están entre 0 y 1. En este caso va de -1 a 0, lo mismo pero con signo cambiado. Cuando lo multiplico por sí mismo, se hacen más chicos en tamaño, se acercan al 0. Y hay que ver estas desigualdades. Dice, ¿cuál de las siguientes desigualdades es o son verdaderas? Dice que x cuadrado es menor que x. ¿Cuánto sería x cuadrado? Si este fuera x, por ejemplo, x cuadrado me daría -1/2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Un cuarto. Pero positivo, ¿no? Así que no satisface la 1, falsa. Esta es falsa. Por lo tanto, falla la 1, esta y esta. X a la cuarta, dice ahora, es menor que x. Es como el mismo argumento. X a la cuarta me va a dar positivo, ¿cierto? Sería Ujú, -1/2 a la cuarta. Y eso es 1 a la cuarta, 1, 2 a la cuarta, 16. Es pequeño en el sentido de valor absoluto, pero va a ser positivo, así que le va a ganar. Por lo tanto, falso, ¿no? Falló ujú, la 2 y sería solo la 3. Dice que x es mayor que 1 sobre x. ¿Cuánto sería 1 sobre x? 1 sobre x, si x es -1/2, 1 sobre x sería igual a -2, ¿no? ujú, -2 es mayor que, ahí está el otro lado, este es -2. -2 es menor que -1/2, verdadero, porque va a estar más lejos del 0 para abajo, ¿cierto? Hasta el ujú, 0, hasta el -1/2, y el -2 está por acá. Entonces, es verdadero que -2 va a ser menor que -1/2, así que sería solamente la 3. ¿Sí? Entonces, bueno, hacer la resta numérica para estar seguro de que, claro, quedó debajo del -1/2. Y ahora, ¿se puede generalizar esto? Sí, pero yo tomé el caso más fácil, porque ¿para qué me voy a tomar un caso más complicado entre -1 y 0? Pero se puede generalizar, pues, solamente que el abordaje abstracto en general es más complicado. Es mejor tomarse un caso numérico y hacerlo así nomás, ¿sí? Porque la resolución no es tan es fácil hacerlo así, porque habría que operar esta relación. Esta relación habría que operarla, no es más complicado. Mejor hacer un caso numérico, no, no sé si se entiende. sí, No sé, ¿sí? Ya. entiendo. En la pregunta 7 también está enfocado que uno si domina las propiedades o no. Dice, si A y B son números reales. Dice que A es un positivo y B es un negativo. ¿Cuál de los siguientes números son positivos? Igual, pues acá conviene darse un ejemplo numérico. A supongamos que vale 1 porque es mayor que 0. Y B es menor que 0, supongamos que B vale -2. Supongamos. Así sería más fácil hacerlo. Cuando multiplico menos A por B, sería -1 por -2. Eso es positivo, 2. Así que es verdadero. ¿Sí? La 1 cumple. Pues en la 2 tengo menos a cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado por b, que es -2. Eso me da 1 al cuadrado 1, me quedaría 2 positivo. Así que es verdadero porque este menos que está acá le cambia el signo a b, y el a cuadrado es positivo siempre, así que no hay problema. Después la 3, ahí es distinto porque el b está al cuadrado, y como el b es negativo,
me va a quedar esto siempre negativo. ¿Por qué? Porque la es positivo, por ejemplo, 1. Y b al cuadrado es menos 2 al cuadrado, que es positivo siempre, y con el menos de adelante va a quedar un menos 4. Por lo tanto, esta es falsa. Esta siempre es negativa. Sería 1 y 2 nomás. Ah, ¿sí o no? Sí. Ya. Y después, en la pregunta, en la pregunta 8 dice, ¿cuál de los siguientes números no es racional? O sea, tendría que darme un número irracional. Si pensamos nosotros en la división entre x e y, ambos son raíces cuadradas. Me quedaría de esta manera. Raíz cuadrada de 12 partido por raíz cuadrada de 3. Eso va a ser la raíz cuadrada de 12 partido por 3. O sea, raíz cuadrada de 4 y es 2. Eso es un racional, pues, entonces no me sirve. No me sirve la A. ¿Cuáles eran los irracionales? Los irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción donde el numerador y el denominador son enteros. Son- por ejemplo, la raíz cuadrada de 7 es un irracional. O sea, yo tengo que llegar a cosas así. Tiene que darme algo de ese estilo. ¿Y dónde me va a dar eso? Mm, Me va a dar en la alternativa B. Porque cuando yo sumo estos dos, me quedaría de esta manera. Raíz cuadrada de 12 más raíz cuadrada de 3. Pero la raíz cuadrada de 12, si me acuerdo de la propiedad de las raíces, lo puedo dejar como 4 por 3. O sea, dentro de la raíz me quedaron 4 por 3. Y este 4 sale de la raíz como 2, porque le aplico la raíz. O sea, aquí puedo utilizar esta propiedad, raíz de 4 por raíz de 3. Eso sería 2 raíz de 3. Por lo tanto, 2 raíz de 3 más raíz de 3, eso es 4 raíz de 3. Esta sería la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque el 4 es un racional y la raíz cuadrada de 3 es irracional. Y ese caso siempre es irracional, excepto cuando el racional que estoy multiplicando adelante sea el cero. Eso también aparece en mi resumen más adelante. Hay un capítulo que está acá, en números irracionales. Así que cuando yo tengo esta multiplicación racional por irracional, siempre es irracional, excepto cuando el racional que tengo al principio es el cero, porque ahí lo manda todo al cero, que es un racional. Entonces, ¿qué claro. casos serían irracionales? Por ejemplo, 2 por raíz de 2, 2 tercios de pi, 6 por el número de Euler, ¿ya? Entonces, siempre esta estructura es irracional, excepto si el racional fuera el cero que lo manda a los racionales. Pero en este Mm, caso se cumple porque es 4 por raíz de 3, racional por irracional, irracional. Y en los demás casos me dan racionales. Por ejemplo, en la letra C, que tengo raíz de 12 por raíz de 3, eso es raíz cuadrada de 36, que es 6. Y raíz de 6, y la raíz cuadrada de 36, que es 6, pertenece a los racionales. ¿Ya? mm, La misma idea acá, pues. Raíz de 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. O sea, 12 más 3, 15. Eso pertenece a los racionales. Y si hago la división pero de los cuadrados, al revés. Si hago la división de los cuadrados, también llego a un racional, porque me queda 3 partido por 4. 3 partido por 12, eso es un cuarto. Ahí sí. Esa es la cuestión. mm. Y en la B, perdón, son, mm, dejo 2 raíz de 3, porque era 3 por Claro, 4 más raíz de 3 ese era 3 raíz de 3, perdón. Sí, es era 3 3. raíz de Ah, sí. Era 3 raíz de 3. Ahí había multiplicado en vez de decimos. Lo voy a pintar de otro color. mm, Creo que ahí se sumaría, no se multiplica. ujú, Pero lo importante es que da un racional, ujú. irracional, no racional. Porque Sí, este es racional y este es irracional. Entonces, como tengo racional con irracional,
la multiplicación tiene que ser irracional. Ujú. ¿Ya? Ya, hagamos uno para terminar porque tengo que ver esta clase. Ya. Dice en la 9 si P y M son números reales, tal que P es menor que M y es menor que 1. Entonces, de nuevo, acá me están preguntando cosas que no son tan fáciles porque cuando tengo números que están entre 0 y 1 pasan estas cosas extrañas de que cuando lo multiplico por sí mismo se hacen más chicos. Y cuando saco raíces cuadradas, la raíz cuadrada como resultado va a ser más grande que el valor, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 0,25 es 0,5. Cosa rara porque cuando uno tiene, Mm, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, el resultado medio más chico, ¿no? sí. Claro, pero acá, en ese intervalo 0,1, incluso de menos 1 hasta 1, esos números tienen propiedades como contrarias a los demás. ¿Por qué? Porque al Ujú, multiplicarlos por sí mismos, o entre ellos, se hacen más pequeños en valor absoluto. ¿Te fijas? ujú, 0,25, si le saco la raíz cuadrada, dio un número que es más grande que el mismo. Esas cosas extrañas pasan en este conjunto entre -1 y 1. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ujú, acá? Lo que puedo hacer es tomarme un valor numérico nomás. Entonces voy a tomar uno fácil. Voy a decir que P va a ser un cuarto y M va a ser un medio. Esa es la manera más ujú, fácil de abordarlo. ujú, Entonces hago ahora el reemplazo. 1 menos 1 cuarto, eso es mayor que 1 menos 1 medio. Como yo no sé si esto es igual, o sea, si cumple la desigualdad o la igualdad, no puedo pasar de un lado a otro. O sea, eso es lo que no puedo hacer. mm, Entonces, desarrollo hacia abajo nomás. 1 menos 1 cuarto, eso es 3 cuartos. 1 menos 1 medio me da 1 medio. ¿Cuánto es 3 cuartos? 0,75. ¿Y cuánto es 1 medio? 0,5. Entonces sí se cumple. De hecho, acá es mucho más fácil porque podría hacerlo de otra manera. Podría hacerlo de esta manera. Podría partir con que P, con que P, como P, esta yo la puedo construir, mira, así. P es menor que M, ¿cierto? Multiplico por -1 en ambos lados. Me quedaría menos P mayor que -M, ¿no? Y ahora le voy a ujú, sumar 1 en ambos lados. Entonces me queda 1 menos P mayor que 1 menos M, ¿cierto? Y ahí yo lo demostré de manera general, sin tomarme un caso específico. Entonces esto es verdadero, ¿eh? Ahí la demostré de manera general, haciendo puras operaciones. Eso es lo que uno debería hacer, pero la prueba a veces no tiene el tiempo. Entonces uno se toma un caso numérico nomás. Y en la mm, 2 cuando yo calculo 1 sobre P, se da vuelta esto. ¿Cuánto me dio? 4, ¿o no? 4. Y 1 partido por M sería 2. 4 es mayor que 2, verdadero. Se cumple. Sí. Está postulando la C y la F. Y después la 3 tres, dice que P cuadrado, seis. esa yo la puedo construir también. ¿Por qué? Porque C, yo sé que P es menor que M, ¿no es cierto? De acá arriba. Y voy Sí. a multiplicar por P en ambos lados. ¿Sí? Como P es un Mm, positivo, ¿qué pasa con la desigualdad? No debería cambiar. P cuadrado menor que MP o PM, ¿cierto? No cambió, no cambió, porque ¿cuándo cambia el símbolo de la desigualdad? Cuando multiplico por un negativo, ¿no? Entonces es falsa, mm, es falsa. Entonces, en ese caso me convenía hacer el cálculo, o sea, sin el ejemplo sin numérico, reemplazar. Mm, claro, hacer el caso general. Tanto en la uno por ejemplo, se podría hacer la construcción, que es como uno debería hacerlo. La construcción formal, uno demuestra esto que siempre es verdadero para cualquier P y M entre 0 y 1, pero eso no siempre se me va a ocurrir en la prueba. A menos que no haya practicado y ya está bien, pero no siempre se me ocurre. En el caso de la 2 igual se podría hacer, porque uno calcula el inverso multiplicativo en ambos lados, lo da vuelta y debería satisfacerse la relación inversa. O sea que mm, esta se dé vuelta cuando elevo a -1. ¿Ya? Entonces
Entonces, hay varios abordajes de las preguntas, pero aquí una de las cosas importantes es el tiempo que tenemos en la prueba. Entonces sería, esta era falsa, sería uno y 2 no, sería la C. Bien, pues, con eso yo creo que es bastante por hoy día. Voy a detener la grabación.